Bueno, yo le voy a pedir a Pri si me puede compartir unas imágenes. Bueno, la palabra que vamos a leer, ¿sí? Está en Primera de Reyes. No se asusten, no voy a leer todo, pero sí los voy a situar dónde está la palabra, ¿sí? Está en Primera de Reyes 18, del 1 al 45. Y después es Primera de Reyes 19, del 1 al 18. Pero no les voy a leer todo eso, ¿sí? Sino los sitúo en dónde está la palabra. Y estas palabras que están acá, quédenselas en la mente. Dice, permanecer más abrazar es igual victoria. Permanecer más abrazar es igual victoria, ¿sí? Así que le voy a pedir a Pri que me pase las imágenes. Vamos a ver tres personajes. Este personaje que está acá es David, ¿sí? Cuando está en el palacio, que está mirando a la mujer de Urías. La mujer de Urías se estaba bañando. En esa época no habían baños así privados, habían ciertos baños que eran públicos. Y entonces el rey David estaba en una altura grande en su palacio y desde ahí la vio. Dice la palabra de Dios que ella era plenamente hermosa, ¿sí? Pero cuando hablamos de permanecer, vemos que David permaneció en el lugar que no debía. David se quedó ahí en el palacio cuando sabemos que los reyes tenían que salir a la batalla, tenían que estar en el frente de batalla, si bien no estaban en primeras filas porque debían guardar al rey, pero salían junto al ejército a la batalla. Él decidió quedarse en su palacio, decidió descansar, y hete aquí que el permanecer en el lugar donde no debía le llevó a cometer un pecado, porque no solamente la vio, la deseó, sino que la hizo suya. Luego la historia dice que mató a su esposo, engendró un hijo con ella y el Señor se lo quitó. Luego de eso no lo dejó así, en medio de su pecado. Dice en los salmos que David dice, mientras que callé mis huesos se envejecían. Pero David se arrepiente, confiesa su pecado, y al confesar su pecado delante del Señor, Dios lo bendice. Le regala un hijo, ¿sí? Con la esposa, que ya dejó de ser esposa de Urías, porque él la toma y se casa con ella, y le regala a Salomón, uno de los reyes más sabios. Y como decíamos recién, estas tres palabras, permanecer y abrazar, es igual victoria. Si él en ese momento hubiese abrazado el deseo de obedecer a su Dios, hubiese tenido una victoria diferente, hubiese sido su vida distinta. Pero él en ese momento abrazó el deseo de su corazón, que el Señor es tan sabio que permite que todo lo que pasa en la Biblia y haya pasado sea de bendición para nosotros, porque nos muestra que eran seres humanos igual que nosotros, que no siempre nosotros permanecemos en la voluntad del Señor. Y hay un salmo que escribió David que dice así: Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, pues a ti dirijo mi oración, porque tú, Señor, eres bueno y perdonas, eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende mi plegaria. En mi angustia clamo a ti porque tú me respondes. Salmo 84, Salmo 86 del 4 al 7. Él clamó al Señor en su dolor. Él clamó y el Señor lo respondió. El Señor lo miró con amor. Acá dice, eres todo amor. No te olvides que el Señor es todo amor. Aunque no se mezcla con el pecado, sigue siendo amor, sigue siendo perdón, sigue siendo restauración. No te deja estar donde estás. Y uno puede tomar esta palabra de permanecer. Puedes quedarte en tu circunstancia de vida, ya sea de pecado, de tristeza, de angustia, la circunstancia que sea, o abrazar la cruz del Señor y tener la victoria en la mano del Señor. Si nosotros nos abrazamos al Señor, Él va a estar la victoria. Lleve el tiempo que lleve, Él va a restaurar. Dios lo restauró a David y restauró a esta mujer que estaba herida y dolida, porque no solo perdió a su esposo en la guerra, porque lo mandaron a matar,
sino que perdió un hijo, y sin embargo Dios le regaló otro hijo, un hijo que dice la palabra de Dios que era el más sabio de todos, que era el más entendido. Pri, pasa a la siguiente imagen, por favor. Esta imagen es Jonás, ¿sí? Uno de los profetas del Señor, que Dios lo había mandado a Nínive a dar un mensaje a los ninivitas, que eran una población muy cruel y que se capacitaban tiempo a tiempo en sacrificar a todos los que ellos tomaban. Quemaban sus casas, tomaban sus mujeres, hacían trabajar a los niños, mataban a los hombres, los esclavizaban. La Biblia no dice si Jonás pasó o no, pero nosotros podemos deducir que Jonás, ¿sí?, seguramente vio la crueldad de este pueblo. Y sin embargo Dios lo manda a él a decirle que si no se arrepienten en el lazo de 40 días y 40 noches, él los va a exterminar, Dios lo va a exterminar. Él elige, ¿sí?, tomarse un barco hacia otro lugar que es Tarsis. Es prolijito porque no se cola en el barco, dice la palabra, sino que paga su pasaje, o sea que dentro de lo que él estaba huyendo y no decidió permanecer y abrazar la voluntad de Dios, él decidió huir de lo que Dios le estaba mandando. Entonces, al huir, un pez, dice la palabra, se lo come. Luego viene una tormenta y deciden tirarlo del barco porque los que estaban en el barco preguntan qué había pasado, cómo él dormía semejante tormenta. Y él dice, lo que pasa que yo sirvo al Dios vivo y estoy haciendo mal. Perdón, se los estoy parafraseando, ¿no? Dice la Biblia que él dice, yo soy la causa, porque estoy desobedeciendo al Dios viviente. Entonces lo arrojan al mar. Él pasa en ese vientre 3 días y 3 noches y Dios trata con él y lo arroja en Nínive. No pudo escapar de la voluntad de Dios aunque quiso. Y en ese lugar, él desea que Dios le quite la vida. Dios le manda esa calabacera que crece en un día y en el transcurso de una noche muere. Dice la palabra de Dios que esa calabacera le dio sombra porque el sol le pegaba intensamente en su cabeza y él, en la insolación, como diríamos nosotros, desea morirse porque no quería saber nada. Es más, él se sienta en un monte que da justo a mirar a la ciudad, deseando que no se arrepintieran. Él quería ver que Dios los consumiera. Y entonces Dios trata con él, manda un gusano que se coma la planta. Y es ahí que él, en su enojo y en su desesperación, porque la planta se había consumido, le pide a Dios que le quite la vida, que él no quiere saber más nada. Y en ese momento es cuando Dios le dice, vos vos tenés compasión de esta planta que creció en un día y se murió en una noche, que vos no sembraste, no trabajaste y no hiciste absolutamente nada, y yo no voy a tener compasión del pueblo de Nínive, que se los parafraseo, ¿no? No entienden nada, no saben dónde están parados, no conocen nada. La palabra de Dios dice claramente, no distinguen de su mano derecha ni de su izquierda. Ellos se arrepienten, Dios los perdona, viven un tiempo de paz y luego vuelven a pecar. Pero cuando Jonás va a dar la palabra, dice que el rey mandó ayunar hasta los bebés de pecho. Y yo dije, ¿cómo haría una madre para que un bebé no coma? Si un bebé come a veces cada 3 horas o a veces mucho más de cada 3 horas. Pero la palabra dice, y los que estudian dicen, que los niños se consideraban niños como casi hasta los 5 años, y eran amamantados en esa época porque era su manera de mantenerlos saludables, porque no habían vacunas, no habían remedios, entonces se mantenían saludables con la leche materna. Entonces, uno dice, ¿cómo hacen para que ellos estén en ayuno? Yo le pido a Caleb que ayune 2 horas y créanme que tengo un piquete y una manifestación en la puerta. Llama a todo el barrio para denunciarme que no le doy de comer. Entonces ese rey mandó hasta eso. Y hablábamos de permanecer, abrazar, y es igual victoria. Este rey tuvo que tomar una decisión. Decidió permanecer en ayuno con su pueblo y arrepentirse. Y Dios dio la victoria en ese momento, porque él permaneció y se aferró a lo que este profeta depositó en ellos, esta amenaza de ser consumidos si no se arrepentían.
Jonás estaba enojadísimo porque no solo conocía de Dios, sino conocía que Dios es un Dios de perdón, que Dios es un Dios de misericordia y, como dice su palabra, es tardo para la ira. Dios es un Dios que ama a su pueblo, aunque su pueblo sea rebelde en ese momento, cada uno se iba por su lugar, por su espacio, por su cultura, se iban con otros dioses, se mezclaban y luego volvían al Señor. Pero Dios es fiel, hermanos, no se olvida. Si nosotros permanecemos abrazados a esta cruz, en ese momento no estaba Jesús, era Dios hablando con el pueblo a través de los profetas. Hoy tenemos la palabra, tenemos los hermanos, tenemos los pastores, tenemos la Biblia en la mano, tenemos un Jesús que se ocupa, que nos hable todo el mundo. Puede usar a cualquier persona para llegar a tu corazón. Nosotros debemos permanecer en el Señor, aunque la circunstancia sea difícil. Si Jonás hubiese permanecido en la voluntad de Dios, no hubiese sido tragado por ese pez, no hubiese pasado 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Pero Dios lo permitió aún así para que esta palabra llegue a nosotros, para que cuando nosotros creemos que somos demasiado malos, demasiado pecadores, o que nuestra familia no es la mejor familia del mundo, Dios nos permite ver a través de estos hombres que nosotros somos seres humanos, que no podemos equivocar. Pero si nos aferramos y permanecemos y abrazamos esa cruz de Cristo, la victoria a nuestra vida llega, el perdón y la restauración también. Pri, poneme la otra, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de esto que está en Primera de Reyes, como les decía. Nosotros venimos trabajando en la escuelita dominical con Elías, y no les voy a mentir, el Señor me hizo llorar tremendamente, lo compartí con Lucho y llorábamos delante del Señor. Elías es un profeta del Señor, donde Dios lo manda específicamente a tratar con el pueblo en un momento de idolatría. La idolatría significa que ellos adoraban a otros dioses, pero lo tenían a Dios por las dudas. Cuando les pasaba algo, se enojaban con Dios, le tiraban la culpa a Dios y pedían que Dios les solucionara el problema, pero seguían teniendo otros dioses por si las dudas. Elías, en este momento, acá está en el monte Carmelo, haciendo un holocausto, ¿sí? Él, en ese momento, cita al rey Acab, se los voy a leer de la Biblia, ¿sí? En Primeras de Reyes 18, él estaba siendo perseguido, todos los profetas de Dios habían sido matados, ¿sí? Quedaban muy poquitos, hasta que mataron a todos, y el único profeta de Dios con el que Dios hablaba, que había quedado, era Elías. A él lo buscaban para matar, pero cada vez que lo buscaban a él para matarlo, Dios se lo llevaba en espíritu a otro lugar y no lo encontraban. Pero Dios lo manda a Elías a encontrarse con el rey Acab, esposo de Jezabel. Jezabel amaba y adoraba a Baal y a otros dioses. Dentro de eso, ese Dios, ¿sí? Este pueblo entregaba a sus hijos primogénitos a pasar por fuego en adoración a Baal y para la fertilidad del nacimiento en las familias. En ese contexto se encuentra Elías, y Dios lo manda a Elías a hablar con el rey Acab. Pero había sido que el rey Acab lo buscaba por cielo y tierra y se encargaba de prometer y hacer jurar a los reyes y a cada persona donde él oía que él había pasado por ahí, que le jurara que realmente no lo había visto. Y si ellos no decían la verdad, eran muertos su familia, los animales, acababa con absolutamente todo. Entonces se encontraban en un compromiso. Pero ¿qué pasaba? Dios lo tomaba y Elías desaparecía y no lo encontraban. Y en este contexto, en el capítulo 18 de Primera de Reyes 8 dice, se encuentra con un siervo del rey, y dice así, ¿de verdad eres tú, señor Elías? Preguntó este siervo. Este siervo se llamaba Abías, y le contesta, sí soy yo. Entonces Elías le dice, sí
soy yo, contesta Elías. Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Y él le contesta, ¡ay, señor!, protestó Abías, ¿qué daño te he hecho yo para que me mandes a morir en manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro, hasta procura encontrarte cada vez que alguien le afirma, Elías no está aquí. El rey Acab obliga al rey de esta nación a jurar que había dicho que no te había visto. Dice, y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, ¿está aquí Elías? Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Acá nos encontramos con que el profeta lo manda a buscar a él. La confianza que Elías tenía de que Dios lo iba a cuidar, de que Dios lo iba a respaldar, porque él le dice, anda a llamarlo, anda a llamar a tu rey que venga y se presente delante de mí. Sabemos que dice la Biblia y la historia que para poder presentarse delante de un rey había que sacar un turno y había ver si él quería o no recibirlo, y había un tiempo y había un momento, y sin embargo él le dice, anda a decirle que venga. En ese momento sigue la historia y dice que lo manda a llamar. Y entonces el rey le dice, así que sos vos el alborotador del pueblo, porque Dios lo había mandado anteriormente a dar una sequía durante 3 años. Durante 3 años no llovió y el rey había mandado a buscar por distintos pueblos a ver dónde había agua y un poco de pasto para poder hacer sobrevivir los últimos animales que quedaban. Y ahí él se presenta y le dice, mirá, apurate, bajá y comé, porque yo estoy escuchando una gran tormenta. Y él no cree, pero aún así él baja, el rey Acab, a alimentarse, a comer, porque viene una gran tormenta. Manda a su criado a ver si realmente iba a bajar esa lluvia y le dice que no. Lo manda 7 veces. A la 7ª vez, ve, dice la palabra de Dios, que desde el mar sube una nube como la mano de un hombre. Y viene la lluvia. Luego, Elías llama al rey Acab nuevamente y lo hace ir al monte Carmelo, donde se ve este fuego que es el holocausto, la ofrenda, el sacrificio que él manda hacer. Pero lo interesante de todo esto es que habían 450 de Baal y 450 de Aserá, 450 profetas más 400 profetas de Baal. Él los llama y se burla de ellos, les manda hacer un sacrificio, les pide que traigan dos corderos, que los presenten, los corten, pongan la leña, pero que no pongan fuego. Ellos en sus rituales se tajaban la piel, gritaban, danzaban, hasta que sangraban completamente. Y así en ese contexto estaba él. Imagínense, el único profeta de Dios ante estos 400 profetas, ante estos 450 profetas. Miren el control del Señor cuando uno permanece aferrado al Señor, porque podrían haberlo matado, podrían haberlos tomado, porque inclusive estaba el rey Acab con él, y sin embargo ni siquiera el rey Acab se atrevió a levantar la voz en contra de él cuando sabemos que lo venía persiguiendo, lo quería matar, y sin embargo no lo hizo. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Se los voy a leer literalmente de la Biblia. Dice así. Y denme un segundito. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, esto está en Primera de Reyes 18:20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id de pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien, dices bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca de el altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando fervientemente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado, deteriorado, abandonado. El pueblo de Israel no había permanecido en adoración al Señor. El pueblo de Israel no se había aferrado a los sacrificios que en esa época se hacían. Hoy nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesús por nosotros. Jesús dice la palabra que fue ese cordero inmolado, que fue como oveja al matadero que no abrió su boca. Yo se los parafraseo, dice la palabra que enmudeció, ¿sí? Hoy solamente nuestro sacrificio es nuestro corazón, es buscarle, es orar, es congregarnos, es hablar, es llorar si es necesario delante de su presencia, es permanecer abrazado a lo que Dios te promete, porque Dios no miente ni se arrepiente, Dios está siempre con nosotros. Y sigue diciendo así: y tomando Elías 12 piedras conforme a los números de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron. La tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escapen, para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron, los llevaron, y lo prendieron y lo llevaron al arroyo de Cisón, y allí los desgolló. Miren todo lo que hizo Elías. Tremendo lo que hizo hasta acá. Pero miren que yo les vengo hablando de permanecer
de abrazar para nosotros la cruz, en ese momento para él la palabra del Señor, ¿sí? Porque a nosotros el Señor nos da mucha palabra a lo largo de la Biblia. Y en el Salmo 56:1 dice, confío en Dios y no tengo miedo que me pueda hacer el hombre. Pero en este caso, más adelante de la historia, ¿sí? Este rey Acab baja hacia su esposa Jezabel y le cuenta lo que Elías había hecho con los profetas. Dice la palabra de Dios que ella se enciende en ira y le mandó un mensajero, donde le dice esto. A ver. Dice así, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, esto está en el 19, ¿sí? Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hasta acá venimos viendo que Dios lo respalda de una manera impresionante. 450 profetas de Baal no se atrevieron ni siquiera a tocarle un pelo. Él se burlaba de ellos delante de ellos. Él les dice cómo hacer el holocausto, qué hacer, dónde ponerlo, cómo llamar a su propio Dios. Y hasta ahí él no tuvo miedo. Pero bastó que esta mujer le mandara una amenaza, ni siquiera se acercó, le mandó una amenaza. Parafraseándolo le dijo, mira, muchacho, no, vulgarmente diríamos otra palabra, pero no la voy a decir. Pero escúchame, o como diría yo, escúchame, flaquito, sí, mira todo lo que hiciste con los míos, ahora me la voy a cobrar. Ahora vas a ver lo que te pasa, yo también te voy a cortar la cabeza. Y él entra en miedo, y dice la palabra de Dios que él huye, ¿sí? Sigue diciendo así, y él fue por el desierto un día de camino, pero previamente a esto, él vino a Berseba, él estaba con un criado, lo dejó en ese pueblo, y sigue diciendo en el capítulo 4, ¿sí? de Reyes 19, de Primera Reyes 19, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte, delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová,
Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolam, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapara de la espada de Jael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuya boca no lo besarán. Hasta acá la palabra de Dios. Él se encuentra huyendo de esta mujer. Se ocupa de dejar a su criado y se va al desierto, deseando morir del susto, del miedo, del dolor de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Pero la pregunta es, ¿qué le pasó en el corazón a este Elías para empezar a tenerle tanto miedo a Jezabel? Cuando él se presentó delante de su esposo y 450 profetas de él, era él solo, no había más. Y él se cansó de recalcar que él era el único profeta de Dios que habían quedado y que sabía que lo iban a matar. Anteriormente la palabra de Dios dice en Primera de Reyes 17 que antes de esto él había resucitado al hijo de una viuda. Él le había dado de comer, él había orado, se había acostado y había resucitado a ese muchacho. Pero ¿qué le pasó en el corazón de él? Sintió miedo, sintió angustia. Pero ¿saben qué, hermanos? No es malo sentir miedo, no es malo sentir angustia, no es miedo, no es malo decirle al Señor en tus circunstancias, Señor, llévame, porque en tu presencia dice tu palabra que aderezas mesas ahí delante de mí, que tenés una casa con calles de oro y mares de cristal. Eso dice la palabra. No es malo, pero ¿saben lo que sí es malo? Cuando nosotros nos soltamos de estar aferrados a su palabra, cuando nosotros nos soltamos de permanecer en lo que Dios nos promete, de permanecer y de olvidarnos de cada una de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Porque hasta acá Él se olvidó en este momento. Bastó que esa mujer abriera su boca para inculcarle miedo. En ese momento Él se olvidó de que Él había cortado la cabeza de 450 personas a espada. Se olvidó de que fuego descendió del cielo y consumió, dice la palabra que estuvimos compartiendo, que hasta el agua de la zanja lamió, dice la palabra. Quiere decir que consumió absolutamente todo. Pero él tuvo miedo, porque empezó a dejar de aferrarse a ese Dios para escuchar lo que esta mujer le decía. Yo no sé, hermano, cuál es la Jezabel que tenés en tu vida. ¿Qué es lo que Satanás quiere sembrar en tu corazón o en tu mente para que vos dejes de ver a ese Dios tan poderoso? En ese momento el profeta Elías no lo tenía a Dios como su papá, lo tenía como su amo, como su Señor, pero no era su papá. En este caso, Él es nuestro papá. Y hace un montón el pastor había comentado en una predicación que si nosotros sabemos hacer lo malo y nuestros hijos hacen lo malo, somos incapaces de darle a nuestros hijos una víbora por pan. Que aún así hagan lo que hagan, le vamos a dar siempre lo mejor y siempre vamos a buscar su bienestar. Y Dios sigue siendo ese Dios, pero para nosotros es nuestro papá. Cuando vos lo aceptás en tu corazón, Él sigue siendo soberano. A pesar de la Jezabel que se levante, de los profetas que se levanten en contra de tu vida, y de lo que te quieran predicar, o lo que te quieran decir, o la circunstancia que quiera venir a tu vida, ¿sí? Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Dice el Salmo 54:4, que es lo que a mí y a Lucho nos hizo llorar. Dice, Dios me ayuda, el Señor me mantiene con vida. En esta palabra, en este salmo, hace la diferencia entre Dios y Señor. Jezabel era señora, era reina, era ama en ese momento, y dominaba y mandaba matar y hacía lo que se le ocurría, porque acá hacía lo que ella le parecía. Pero esta palabra dice, Dios me ayuda y el Señor me mantiene con vida. Si Dios es tu Señor, Él te va a mantener con vida. Él te va a guardar en la aflicción. Él te va a sustentar, Él te va a abrazar.
a Elías Dios le mandó un ángel a que lo alimente. Más adelante dice la historia que cuando hubo esta hambre y esta sequía, Dios lo manda a un arroyo y los cuervos le daban de comer comida fresca todos los días. Cuando se seca el arroyo, Dios lo manda a esta viuda de Sarepta que tenía un solo hijo y se iba a dejar morir. Y dice la palabra de Dios que a esta viuda el aceite y la tinaja jamás les pasó. Perdón si me quebranto, pero en estos tiempos donde a uno le pueden faltar cualquier cosa, nosotros podemos tener esa seguridad, que si permanecemos, si nos aferramos, si nos abrazamos a la cruz del Señor, pase lo que pase, vamos a tener la victoria. En esa época una viuda, hermanos, no podía hacer nada si no tenía a su hijo. Y si tenía deudas, le robaban a su hijo y lo tomaban en parte de pago. Y ella se quedaba sola, sin poder trabajar, la mujer no tenía voto, no trabajaba, no nada. Podía fallecer tranquilamente, sin nadie que se ocupara de ella. Y ella tenía este único hijo, dice la palabra de Dios, que tenía un poco de aceite y un poco de harina. Y Elías viene y le dice, mira, haceme para mí una torta cocida y dame agua. Y le dice, no tengo, la voy a cocinar y me voy a dejar morir porque no tengo más nada. Y él le dice, no importa, haceme para mí. Y le hace para ella. Y dice que el aceite en la tinaja no escaseó, la harina no escaseó jamás. Y la mantuvo el Señor hasta que volvió el agua. Yo no sé cuál es la escasez en tu vida hoy. Yo no sé lo que te está faltando hoy en tu vida, pero el Señor lo conoce. Y si en esa época, ese Señor, ese Dios, sin tener a Jesús en ese momento, sin tener la sangre de Cristo en ese momento, proveyó a cada una de las situaciones, ¿cómo no lo va a hacer con vos, hermano? ¿Cómo no lo va a hacer conmigo si dio a Jesús? No tenemos que tener temor de los Jezabel, ni de los Baales, ni de lo que se levante. El miedo va a venir, pero no tenemos que dejar de mirar esa cruz, porque es ahí, cuando no permanecemos en Él, cuando buscamos las cuevas donde escondernos y salir huyendo y le rogamos al Señor que nos quite la vida. Pero aunque le roguemos a Dios que nos quite la vida, si no es nuestro tiempo, si el propósito de Él en nuestra vida no se cumplió, no nos vamos a ir. Como dice este salmo, Dios me ayuda y el Señor me mantiene con vida. Y en Génesis 15:1 dice, no tengas miedo, porque yo soy tu protector. Él es bueno, Él es amante de sus hijos, y por más que pase lo que pase, hermano, venga lo que venga y lo que tenga que enfrentar, si nosotros lo miramos a Él, vamos a tener la victoria. Elías dejó de mirar a Dios, dejó de reconocerlo como su Señor, dejó de reconocer que Él era el poderoso de Israel, el Dios de Jehová, el Dios de Isaac, de Abraham, y no lo dijo en vano en su momento, era para hacerle acuerdo al pueblo, que era el mismo Dios de sus antepasados, que vieron cruzar el mar, que vieron cómo Moisés los hizo pasar de extremo al otro con el mar abierto, como vieron los carros del faraón, ¿sí? Que se hundían y no podían hacer nada. Y ese mismo Dios es el Dios de nosotros. Ustedes cada uno pueden decir su nombre. Yo puedo decir el Dios de María, el Dios de Luciano, el Dios de mi familia, mi papá. Cuando nosotros confesamos que Él es nuestro Dios, Él es el Señor de nuestra vida, aunque tenemos la libertad, como la tuvo Elías, de huir al desierto, de ser prolijo y dejar a su criado en un lugar, porque a veces nosotros no tenemos criados, tenemos a nuestras familias, a nuestros hijos, y a veces los dejamos en un lugar, los depositamos en un lugar de nuestro corazón, los dejamos ahí en un lugar seguro, y nosotros queremos huir de la circunstancia, queremos huir de la situación, sin el respaldo del Señor, haciendo y tomando decisiones en nuestro temor. Pero si nosotros permanecemos en el Señor y abrazamos, Él nos va a dar la victoria. Eso es algo que el Señor me regaló en este tiempo. Y no crean que yo no tengo miedo, no crean que no me pasan cosas. Hoy en mi circunstancia de vida, después de 10 años de haber vuelto al camino del Señor, vuelvo a estar en la misma circunstancia, donde, por decirlo así, Jezabel me dice, te vas a quedar sin casa, yo voy a hacer lo que quiera con tu vida, yo voy a hacer lo que quiera con tus hijos, te vas a quedar en la calle.
se atrevió a decirme de alguna manera, Dios es orden, y si vos sos hija de Dios, sabés que Dios es orden. Y Dios es fiel. Y aunque yo hoy esté pasando por esto, yo sé que Él no me va a abandonar. Sé que en la calle no me va a dejar. Y que yo me tengo que aferrar con uñas y dientes, aunque llore, aunque me agarre la angustia, aunque me agarre el miedo, porque soy un ser humano. Elías era un ser humano. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, que ahuyenta demonios, que ahuyenta enfermedades, que ahuyenta temores, que es capaz de vencerlo todo. La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor va a defender tu vida, va a defender tu familia, va a defender tus circunstancias. El Señor no se olvidó de vos. No hay tiempo para el Señor en donde, como estos dioses, se olvidó, se fue de vacaciones, está durmiendo. La palabra de Dios dice que Él no duerme y que sus ojos están sobre nosotros, que nosotros somos la niña de sus ojos. Y lo último que les voy a compartir dice, confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Hace tiempo el Señor me regaló un versículo que dice que no hay nada imposible para Dios, pero tampoco hay nadie que le pueda decir a Dios cómo bendecir a un hijo suyo. No hubo Acab, no hubo Jezabel, no hubo profeta que le dijera a Dios cómo hacer desaparecer a Elías cuando lo necesitaba. Y si en este momento estás triste, estás angustiado, te sentís mal, acordate que Dios tiene ese mismo poder de hacerte invisible ante Satanás, de hacerte invisible hasta de la depresión, de la angustia, de cualquier espíritu que se quiera levantar en contra tuyo. Pero para que eso suceda, te tenés que aferrar al Señor con uñas y dientes, leer su palabra, congregarte, buscar de personas que te llenen de su palabra y no de palabras que no vengan de Dios, que no edifican. Porque dice la palabra de Dios que su palabra es viva y eficaz y traspasa hasta los tuétanos. Su palabra va a traspasar tu corazón, te va a bendecir, te va a restaurar, como lo hizo con Jonás, como lo hizo con David, como lo va a hacer con cada una de tus familias. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón en medio de todo este huracán que nos está ocurriendo. No les estoy diciendo nada que no esté viviendo. Y el Señor a mí me prometió que no me va a dejar sola, que si Él me prometió un Canaán, Él en su tiempo me lo va a dar. Solo Él sabe, porque hoy vino esta circunstancia a mi vida, a la vida de Luciano, a la vida de mis hijos. Pero Él me va a defender, Él me va a cuidar, Él va a estar conmigo y no me va a dejar sola. Se levante quien se levante. Él me va a dar la victoria, Él te va a dar la victoria. Solamente lo tenemos que escuchar a Él, porque Elías escuchó a Jezabel y su mundo se desmoronó. Se fue al desierto, quiso morirse, huyó, tuvo miedo, pero aún así el ángel lo alimentó. Pedile a Jesús que te alimente. Rogale a Él que bendiga tu familia y tu vida. Yo le ruego cada día, y sé que ustedes oran por mí, como yo oro por ustedes. No pierdan la fuerza, no bajen los brazos, oren, aférrense, permanezcan en el Señor, que Él les va a dar la victoria.